Entonces, estamos en el capítulo de gen, la primera parte del gen, que son los genes, y algunas de las características que nos llaman la atención. La primera es la inmensa cantidad de información que no parece codificar para ningún gen. Ya, Fátima, ya puedes compartir, ¿eh? Sí, todavía no se muestra. Ahí sí. Ya. Bueno, yo les voy a hablar del gen y bueno, comencemos primero, bueno, un gen, ¿qué es un gen? Es la unidad mínima de la herencia biológica. Bueno, ¿qué quiere decir? Que un gen es la unidad más pequeña que nos pasa información desde nuestros progenitores hasta los descendientes de nuestros padres a nosotros. Un ejemplo. El gen no es más que otra cosa que un fragmento de ADN que podemos encontrarlo distenido como si fuera un espagueti o desordenado, o podemos encontrarlo condensado formando cromosomas. Eh, un gen lo único que es un trocito de ADN que contiene información para una característica concreta que, bueno, determina o ocupa un lugar en el cromosoma. Desde el punto de vista molecular, se puede definir como una secuencia de ADN que contiene información requerida para fabricar el ARN, a partir de un ARN mensajero que va a construir el producto de una proteína. Los humanos tenemos 46 cromosomas y bueno, se han calculado alrededor de 20.000 genes. Se ha propuesto que son 100.000, pero como usted dice, no se ha encontrado si hay parte de este genoma. Cada gen de este está situado en un lugar característico del cromosoma llamado locus. Y cada gen va a abarcar el 10% del ADN nuclear. Adicionalmente, también se forma como las moléculas del ADN durante la meiosis y se distribuyen en las células germinativas. Y estos constituyen entidades biológicas a través de donde se representan caracteres físicos de padres a hijos. Em, Siguiente, por favor. Ya. em, También tenemos que se representa o dada por la información genética de las del ADN, se va a localizar en el núcleo mediante la síntesis de proteínas que se encuentran en el citoplasma. Dicha información va a ser importante para ser transferida desde el núcleo al citosol. Y para proceder a lo que es la transferencia, se realiza un proceso bastante complejo donde se va a requerir una molécula intermediaria. Esta molécula va a ser el ARN mensajero que va a copiar toda la información que va a estar contenida en el ADN y va a salir del citosol. Va a dirigir a la síntesis de proteínas en el núcleo. El ADN va a determinar la secuencia de nucleótidos del ARN, y en el citoplasma el ARN mensajero va a establecer el orden, em, de estos aminoácidos y proteínas. Todo este proceso es conocido como el dogma central de la biología. Bueno, en síntesis, la síntesis del ARN, como acabamos de ver en en la parte de arriba también, se denomina transcripción, en la parte de arriba del dibujo.
Mientras que la síntesis de proteínas, cuyo molde va a ser un ARN mensajero. Lleva el nombre de traducción de ARN mensajero. Este flujo de información es conocido también como el dogma que le dije. Siguiente. Ya. Antes de seguir un momentito, Sí. cuando hablamos que un gen es aquel segmento del cromosoma, un conjunto de bases nitrogenadas que tienen información, pero la Ajá. información es siempre traducida a proteínas o pudiera haber también información que no necesariamente es traducida a proteínas, pero que es información al fin. Por ejemplo, Claro. cuando Sí. los genes que codifican el ARN ribosomal, ellos cuando se transcriben forman ARN, pero no es ARN mensajero, es ARN ribosomal. ¿Esto es lo correcto? Sí, también forman otro tipo de ARN ribosomal, que bueno, este se va a encontrar en el núcleo. Se puede encontrar el ARN ribosomal en tanto en plantas y animales, y se va a encontrar en en forma de, ¿cómo es que se llama esto? De coeficiente de sedimentación, y se va a encontrar exactamente en una estructura del núcleo, o sea, el núcleo o el nucleolo. Sobre todo en el nucleolo, ¿no? Que es donde se Ajá. forma el ARN ribosomal. Pero lo que me voy a lo más básico, ¿a qué llamamos gen y qué cosas no son gen? Disculpe, déjame apagar la cocina, que creo que la dejé encendida. Un segundito, no sigue, no sigue. Bien. Tiene que estar pendiente con las carabas que están montadas. Hay que de vez en cuando verificar si está blanda. Si está blanda se apaga y puede que tener el uso. Ya, disculpa, Fátima, ya, puedes seguir, me trae mi café. Ok. Entonces, Eh, la siguiente. Te preguntaba esto de lo que es un gen. Tú decías segmentos de ADN con información, pero lo que no quiero es que se quede la idea de que la única información es producir una proteína, porque no parece ser el caso. ¿Qué otro Ujú. tipo de información pueden tener los genes? Características físicas. Pero ya va, las características físicas se transcriben a través de proteínas. Pero Ujú. lo que insisto es, del grueso, del conjunto total de bases nitrogenadas, eh, los libros dicen que la gran mayoría no se ha descubierto que sirva para nada, sirva para algo esa información. Pero sí sabemos que hay unos genes que codifican para proteínas, ARN mensajero que se va a transformar en proteína, pero también pudiera ser ARN ribosomal, o el ARN ribosomal también requiere un mensajero. Mm, No lo sabemos, ¿no? mm, Ya. Pero es probable que no. no. Es probable que se sintetice de una vez. Ujú. Estas son cosas que los libros tampoco explican, Fátima. No, no lo encontré. Estoy buscando hasta en video, pero Bien, nombraba así. pero lo importante es que la duda nos queda.
de qué es un gen y qué no lo es. Y la inmensa mayoría del ADN no son genes, porque no tienen información, o no hemos descubierto que tengan información. Y la información puede ser o codifica un ARN mensajero y una proteína, o codifica un ARN ribosomal, un ARN de transferencia, que son los tres tipos de ARN. Hay otros pequeños ARN, que ya hay en la clase del miércoles estábamos hablando, y hay otros genes, otros elementos de ADN que también, creo que vas a hablar de esto, Fátima, que Ujú. inician y que cortan, que inician y suspenden el proceso de transcripción, Sí, cuando hablaba de los pseudogenes. Bueno, te dejo hablar. no se preocupe. ¿Por dónde iba? ¿Qué Em, te me emociona? sí, ah, sí, está bien, biólogo. Bueno, en sí lo que trataba de dar después de la explicación era de que, bueno, es el dogma central de la biología. Podríamos decir que la transcripción del ADN es cuando se ha transcrito y sale del núcleo y se va al interior de la célula, que es el citoplasma, como lo dije anteriormente. Aquí es recibido por unas maquinarias, bueno, maquinarias le digo yo, que lo que está haciendo es leerlo y transformándolo en otro lenguaje. Este proceso ya se lo llama como traducción, porque lo traduce a estos aminoácidos y son el resultado que pueden unirse a proteínas. Bueno, eso es lo que más o menos digo en la imagen. Em, ya, siguiente. La célula también produce varias clases de ARN. Encontramos, como dice, diversos tipos. El ARN mensajero, em, dentro de esta va a recoger la información de los genes y la va a dirigir a la síntesis de proteínas. El ARN ribosómico, que son fundamentales para la estructura, y el ARN de transferencia, que son adaptadores. Dentro de la síntesis proteica, van a tener lugar en unas pequeñas estructuras que son los ribosomas, que, bueno, vamos a encontrar distintos tipos de ribosomas eh, bajo la dirección del ARN. Estos, después de esto, van a producir reacciones químicas que ligan a estos aminoácidos en cada proteína. Ya llegando a la traducción, va a necesitar la participación del ARN de transferencia. Lo que existen es, bueno, existen diversos tamaños y se van a encargar de trasladar aminoácidos hacia el ribosoma, siguiendo un orden para marcar la información genética. Em, Siguiente. Em, Un gen tiene una secuencia de inicio y una secuencia de fin, que bueno, lo importante en sí es concentrarlo en lo que tiene adentro, las características, no en los tramos, en los lados. Un gen es un tramo de ADN que contiene una información necesaria para generar un ARN o proteína, como dijo el profesor. ¿Cómo se hace? Por medio de una codificación o, bueno, de instrucciones que se trasladan desde el ADN al ARN, am, que son transmitidas de forma de código. Estos sistemas de código se van a basar en una disposición ordenada de nucleótidos de ADN, los cuales van a determinar el ordenamiento, el orden de cada nucleótido en el ARN. Estos nucleótidos van a determinar cómo se va a ordenar los aminoácidos de la proteína. Y bueno, como es ese proceso, comienza con la transmisión de la información genética que está representada por estas bases nitrogenadas. Bueno, en el caso del ADN va a ser la adenina, guanina, citosina, timina. Y en caso del ARN, lo mismo, pero con el uracilo.
Estas 4 letras, digamos que no son suficientes para simbolizar todos los aminoácidos que podamos hallar en una proteína. Por este lado, o como solución, tenemos que se pueden utilizar tres, grupos de nucleótidos de cualquier combinación para cada aminoácido, para codificarlo. Estos tripletes de nucleótidos se van a denominar codones. Como hay 4 tipos de nucleótidos, el número de tripletes, o sea, los codones, va a ser 64 si los calculamos. Y estos van a recibir el nombre de código genético. Em, Dado que solamente se utilizan 61 de los 64 para codificar, la mayor parte de estos pueden ser codificados por más de un codón. Los codones que codifican a un mismo aminoácido se llaman sinónimos y existen otros más comunes, otros aminoácidos comunes en las proteínas que son especificados por un solo codón. Los 3 codones que no codifican los aminoácidos, bueno, existen 3 codones, por eso no tomo, por eso iba al principio 61. Son 3, la UAA, UGA y UAG. Estos tienen como mandato que en la cadena polipéptida ha incorporado el último aminoácido para señalar la conclusión de la síntesis de la molécula proteica, que recibe el nombre de codón de terminación. Es importante que el ADN del código genético determine la alineación del codón de ARN, que son órdenes de los aminoácidos a la proteína. Em, ¿Cómo se llama la secuencia que detiene el proceso? ¿Tú la acabas de mencionar? Como el... Al final del gen hay una secuencia que detiene la síntesis de proteína. ¿Cómo? Es con determinación. Ajá. ¿Lo tiene identificado de alguna manera? Mm, No, aquí no. Ah, ok, no hay problema. Pero sabemos que existe. Ujú, claro. Siguiente. Ya, el gen también posee varias partes funcionales. Em, Podemos tener el segmento codificador que posee componentes de estos segmentos, un segmento ajeno. Tenemos el promotor, no sé si se ve muy bien. El promotor es aquel que va a iniciar toda esta transcripción y va a ser señalado a partir de un nucleótido transcrito por el gen. Suele localizarse en el extremo 5 del segmento donde comienza la síntesis del ARN. También va a estar compuesto por una secuencia reguladora. Aquí se va a determinar o cuándo se transcribe el ADN, el gen, y cuándo hacerlo. Y eh, aquí van a estar compuestos 2 tipos de reguladores, los amplificadores y los inhibidores. Cada gen va a poseer una combinación bastante particular para varios amplificadores y varios inhibidores. Algunas secuencias amplificadoras y inhibidoras se van a repetir en genes diferentes, pero nunca en 2 genes distintos. Una combinación de estas secuencias reguladoras, bueno, se ha comprobado que cuando se elimina una secuencia amplificadora del gen, esta va digamos que la velocidad se va a disminuir. Y si es opuesto, cuando se elimina una secuencia inhibidora, la velocidad va a aumentar. Y bueno, tenemos que en la cercanía del extremo 3, el segmento codificador posee un tramo de ADN llamada secuencia de terminación. Este es lo que no debe confundirse con el codón de terminación.
que marca la conclusión de la síntesis del ARN. Em, perdón. Siguiente. Ya, en la composición de los genes, ¿Puedes volver atrás, Fátima? sí, Una más, que se te iba a está preguntar. bien, por favor. Entonces dice la transcripción, fíjate que una más, vuelve atrás una más. Mm, Entonces, ok, aquí tenemos un extremo, la doble hélice. Una a la izquierda empieza con el extremo con el 5 y a la derecha con el 3. Esta información no toda es útil, porque solamente se transcribe la que va del 5 al 3, la izquierda. La derecha no se usa. ¿Es correcto eso, Fátima? No, sí. Molécula de ADN. Solamente se Ujú. transcribe de la parte del 5 al 3. Al 3, ajá. Timina, Dale, guanina. dale. Adenina, adenina, guanina, no se usa esa parte de la información. Hace falta para mantener la estructura del ADN, sí, pero no, la información que ya hay contenida no se expresa, que es lo que quería que detallara, porque la siguiente lámina habla de esto. Pasa a la siguiente que dice, eh, inicia la transcripción, se ubica cerca de un extremo 5 del segmento. ¿Ves que si tú ya lo decía, Fátima? Sí, Pero no terminaste de explicarlo. no, sí, Ok, lo que abajo, explicas la de abajo, gen regulador, que me parece bien interesante, esa secuencia que pusiste. la, la primera imagen, Abajo a la izquierda tienes, dice gen ah, sí. regulador, promotor, operador. ¿Puedes explicarlo? Ah, decía que el gen regulador es esta parte de aquí, que es cuando va a determinar que en gen cuántas veces debe replicarlo, en este caso. Va a realizar como una transmisión del ARN a una proteína y después va a actuar un ARN polimerasa, creo que se lee ahí, Ajá. y también del ARN polimerasa va aquí está la proteína represora que cubre el inhibidor, creo, que está envuelto. Y de ahí, aquí que no logro ver bien. Estructurales apagados, dice. Sí, los genes estructurales se van a agregar en los genes estructurales aquí. Y se va a utilizar como un operador, que son las amplificadoras y los inhibidores. Un Bueno, promotor. aquí habla de promotor, operador. eh, ¿quién- Está muy pequeñito. sí, ARN de polimerasa bloqueada. Transcripción. Entonces, bueno, esta parte que queda pendiente de entenderla mejor, que es esto del promotor, operador y la proteína represora. Bueno, vamos a dejarlo. Es posible que esto lo toquen eh, otros compañeros más adelante, ¿no? Cuando hablamos de la traducción del ADN, ¿no? Ujú. A la derecha, bueno, en la imagen que habías mostrado antes, genes que están a lo largo del cromosoma. Ok, seguimos entonces. Ok. Ahora vas a hablar Mm, la composición de los genes. Tenemos en la imagen
el regulador primero, pero encima vamos a hablar primero del promotor, que estos, como se muestra en la imagen, usan dos elementos. La combinación común es la tata y la cat, situadas en el codificador, al lado del codificador. Bueno, ya en el codificador. Este, la caja tata se localiza a 25 nucleótidos corriente arriba del codificador de la caja cat. La caja cat se localiza en el mismo lado, pero un poco lejos, a 75 nucleótidos, de diferencia 50 nucleótidos a la tata, a la secuencia tata. La secuencia de nucleótidos más comunes que se encuentra es la caja tata. Y esta está compuesta por las cajas halógenas tata. Está simbolizada como la timina, adenina, timina, adenina, 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 como lo ven en la parte de abajo. Aunque a menudo estas dos T son reemplazadas por la A en la posición quinta y séptima. La secuencia de la CAD suele ser guanina, guanina, citosina, citosina, adenina, adenina, timina, citosina, timina. Que debe advertirse en muchos promotores que contienen secuencia TAT. A veces estos dos promotores están ausentes. Y bueno, caso en el cual que el promotor le presenta secuencias con una concentración inusual a, bueno, a ver, alta citosina, guanina, bueno, citosina y guanina, que son llamadas regiones CG. ¿Regiones? Regiones CG. Sí, ajá. Ya, y los reguladores, que son de color verde, que está acá, a la horquilla 5, son amplificadores e inhibidores, que se suelen hallar corriente arriba. Respecto al extremo 5, el segmento codificador, que bueno, está lejos, a miles de nucleótidos, a diferencia del promotor, es específica y varía en distintos genes. El segmento codificador se va a alternar tramos de ADN utilizables con tramos no funcionales, como es el caso de los transcriptores primarios, los exones y los intrones. La mayoría de los genes que codifican el ARN contienen entre 1 y 60 intrones. Y son pocos los genes que carecen de las clases de secuencia. En la secuencia de terminación, en este sector previo a ella, es común la presencia del adenina, adenina, timina, adenina, adenina, que es necesario para la conclusión de la síntesis de transcripción primaria. Una de las excepciones que corresponde a los genes que codifican estos se encuentran en los cromosomas alineados unos tras otros, por así decir que no se transcriben y son llamados espaciadores. ¿Espacios? ADN espaciadores. Ah, ok. Sí, de este juego existen entre 20 a 50 copias distintas, separadas entre sí por estos genes espaciadores. Ya, siguiente. ¿No has dicho que estos exones y estos intrones, eso lo vas a hablar más tarde o lo vas a decir ahorita? Porque esta es la codificación primaria, así sale el ARN mensajero del
Antes de salir del núcleo, así queda, ¿no? El ADN me da origen a un ARN mensajero de esta manera, pero así no funciona. Estos exones y intrones, hay que eliminar los intrones para que funcione. ¿Tú vas a hablar de eso más tarde, más adelante? Um, El exón el intrón tiene que quitarse para que el ARN mensajero funcione. mm, Pero bueno, sigue, vamos a ver. sí. No, creo que aquí ya no hablo de eso. Mm, Pero sí debería hablar. Bien, pues de alguna manera el intrón va a ser eliminado. Todos los intrones van a ser eliminados y, y eso se llama pues el procesamiento del ARN antes de que salga del núcleo para que sea capaz de transferir la información a una proteína. Ujú. Ok, entonces aquí vamos a hablar de un gen que codifica el ribosómico 45S. Ok. La estructura del gen codifica el ARN 45S están compuestas por ribosomas formados por subunidades combinados con proteínas. Se identifican que cuentan con sus tamaños expresados con coeficiente de sedimentación. El coeficiente de sedimentación es la S, 45, la del 45. Em, Existen cuatro tipos de ARN ribosómicos en las células eucariotas, llamado 28S, 18S, 5,8S y también 5S. Estos tres primeros que son los que se derivan al transcribirse y son muy comunes al 45S. Los dos genes codificados por el ADN ribosómico correspondiente al 45S es el que va a codificar al 5S, el último. Bueno, la célula posee alrededor de 200 copias del gen de este 45S que se van a- a situarse o estar aquí en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22 en el cromosoma en el nucleolo. En promedio, cada constricción secundaria posee unas 20 copias del gen. Se pueden hallar alineadas, separadas entre sí por secuencias espaciadoras que no se transcriben. En cada uno de estos espaciadores se localiza el regulador, que es la mayor parte del promotor, los elementos que hallamos en cada copia del gen. Al igual que los ARN, eh, el promotor del gen 45S se encuentra corriente arriba. Em, ya, respecto exactamente hacia la horquilla 5, que es el segmento codificador. Se trata de una secuencia de 70 nucleótidos, de los cuales los 20 primeros van a estar situados en el sector codificador. Por lo tanto, leída la dirección de 5 al 3, la última parte del promotor es la parte inicial del segmento codificado. Y de ahí el segmento regulador que actúa como el amplificador es una secuencia de 100 nucleótidos que está ubicado en unos 50 nucleótidos corriente arriba del promotor que está al lado. Es decir, unos 100 nucleótidos del extremo 5 al codificador. El segmento codificador de las secuencias del ARN 18S, 5,8S y 28S en ese orden, se hallan separadas entre sí por estos espaciadores que diferencian estas secuencias
son intercaladas entre el gen. Se transcriben y aparecen en los transcriptores primarios del ARN 45S. Y la secuencia en el cual termina, que es el extremo 3 de una copia, aparecen después del sector que codifica el 28S, que se caracterizan por tener varias T seguidas. Y bueno, eso es todo lo que tenía que les puedo contar. Ok, entonces, si hubieras hablado del 5S, de otros genes, tendríamos la misma estructura, ¿no? Un regulador, un promotor y un fin, una terminación de ese gen, ¿cierto? Ujú. Sí, lo mismo, Ok. realmente lo mismo. Por eso les pedí que solamente tomaran algunos ejemplos y no tantos ejemplos como tiene el libro de Robertes. Ujú. Bien, entonces seguimos con Adrián. Sí, profe. Adrián nos va a hablar de la transcripción, justamente del proceso de conversión de ADN a ARN. ¿Ya se puede ver? Sí, sí, claro. Ok. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre la transcripción del ADN. Pues bien, básicamente la transcripción es la síntesis de moléculas de ARN sobre la masa de moldes de ADN. La síntesis se produce por la unión entre sí de los nucleótidos adenina, uracilo, citosina y guanina, que se alinean siguiendo el orden marcado por nucleótidos complementarios del ADN. Esta complementariedad determina que las bases de adenina, uracilo, citosina y guanina del ARN se aparecen respectivamente con las bases de timina, adenina, guanina y citosina del ADN. El apareamiento se logra mediante el establecimiento de uniones transitorias no covalentes de las bases del ADN con las bases del ARN, en cual permite que se produzcan las verdaderas reacciones sintéticas, es decir, la unión de los nucleótidos del ARN entre sí. Bien, la molécula del ARN se sintetiza por el agregado de un nucleótido por vez. Pues teóricamente una molécula de ARN podría construirse a partir de un molde de ADN y de ribonucleótidos libres, siguiendo estos 5 pasos. Primero, en primer lugar, las dos cadenas del ADN se separarían en toda su extensión. Segundo, los 4 ribonucleótidos se aparearían con los desoxirribonucleótidos complementarios del ADN, todos simultáneamente. Tercero, cada ribonucleótido se uniría con 2 vecinos. 4, los ribonucleótidos se separarían de los desoxirribonucleótidos del ADN y se liberaría la molécula del ARN. Quinto, las dos cadenas del ADN volverían a unirse, dado que en esta hipótesis las dos cadenas del ADN son expuestas por igual. Ambas podrían ser transcritas. Bien, en la célula del ARN se construye de otra manera. En primer lugar, porque se copió solo una de las cadenas del ADN, la que corre en dirección 3 a 5. Esto permite anticipar que el ARN se sintetiza a partir de su extremo 5 y se progresa por su extremo 3, o sea, la primera figura que estamos viendo. En segundo lugar, porque los ribonucleótidos se agregan de a uno por vez, lo que hace innecesaria la separación de las dos cadenas de ADN. En toda su extensión solo se separa un tramo de alrededor de 10 pares de nucleótidos, como se muestra en la segunda figura. Forma en el ADN una burbuja de transcripción que se desplaza a medida que se leen los nucleótidos. O sea, básicamente en la primera imagen es la unión fosfodiéster entre los nucleótidos del ARN durante la transcripción del ADN. Y en la segunda imagen ya podemos ver la síntesis de ARN. Puede observarse el ARN polimerasa, que es lo que está en color rojo, y una burbuja del ADN que se desplaza debido a que sus cadenas se van separando en un extremo a medida que se junta el otro. Entonces no se separa completamente el ADN, solamente un bucle pequeñito de 10 núcleos. Ujú. Creo que te entendí, Adrián. Sí.
Ya. Adrián, Bien. vuelve atrás un momentito. La figura 1 dice que el ADN está en el extremo arriba, el de arriba es 5 a 3 y el de abajo es 3 a 5. Sin Sí, embargo, solo que lo corté mal la imagen. No se ve el número 5. yo lo estoy viendo. Yo veo un O número sea, 5 sí, arriba a la izquierda. 5 a Pero la pregunta, lo que quiero ratificar es, ¿la que se copia es la de arriba o la de abajo? O sea, se copió solo una de las dos cadenas de ADN, o sea, la que va de 3 a 5, la de arriba, Pero es que la de arriba va de 5, según leí en el libro. la de arriba va de 5 a 3. Fíjate que empieza en 5 y la flecha te está indicando, es que esto tenemos que tenerlo claro. Y tengo entendido que empieza en el extremo 5, se copia del 5 hacia el 3. O sea que la de abajo no se usa. Aunque estamos viendo que la flecha, la prefigura 1 tiene una adenina, luego se une una citosina, luego se une un uracilo, luego se une una citosina, adenina, guanina, y así van creciendo, ¿no? Pero Ujú, la que está dando la información es siempre el bucle, la sección del bucle de arriba. ujú. Esto es lo que yo tengo entendido, Adrián. Eh, bien, seguimos entonces. Ok, el otro es la transcripción de los genes de los ARN mensajeros. Los genes que codifican a los ARN mensajeros, ahí tengo un error, disculpen, son activados por factores de transcripción. La síntesis de un ARN mensajero dado se produce cuando el gen respectivo, o mejor dicho, sus secuencias reguladoras y el promotor se activan por proteínas especiales llamadas factores de transcripción. Estos se clasifican en específicos y basales. Los factores de transcripción específicos, que son como vemos en la figura, los factores de transcripción específicos interactúan con el regulador del gen y según lo hagan consecuencias amplificadoras o inhibidoras del regulador, se conocen como activadoras o represoras. Eh, Mientras que los factores de transcripción basales son requeridas por el promotor, pues se unen a la secuencia TATA, o sea, timina-adenina, timina-adenina, para comenzar la síntesis del ARN mensajero. Debido a su naturaleza, o sea, en la imagen podemos ver en la imagen A, son los factores de transcripción específicos y basal unidos al regulador y el promotor del gen respectivo. Mientras que en la imagen B, el ADN se dobla sobre sí mismo para que interactúe el regulador y el promotor, lo que estimula la transcripción del sector codificador del gen por el ARN polimerasa 2. O sea, se dobla, ¿no? Como vemos en la imagen, se dobla. Eh, pues bien, debido a su naturaleza inespecífica, los factores basales son más conocidos que los específicos. Existen varios denominados TF2D, TF2A, o sea, van de TF de la D, A, B, F, E y H, Eso no lo está etcétera. mostrando. Esto no lo está mostrando en la imagen, ¿no? No, eso no mostraba la imagen, solo lo decía en el libro. Pensé que había una imagen explicando eso, pero no. Estos actúan secuencialmente en el orden en el que son mencionados, o sea, D, A, B, F, E, H. El D se halla integrado por varias subunidades, una de ellas llamada TBP, o sea, por Tata Binding Protein, y las otras TAF por TBP Associate Factor. Este proceso se inicia al unirse el TF2D al promotor por medio del Tata Binding Protein, o sea, el TBP. Esta unión altera la estructura de la cromatida en el promotor, que abandona su forma rectilínea y se pliega hasta formar un ángulo de alrededor de 100 grados. Este cambio atrae tanto a los restantes factores de transcripción basales como al ARN polimerasa 2, con lo cual esos factores se unieron previamente.
Una vez que se ha unido el promotor, la ARN mensajero polimerasa 2 es fosforilada por el TF2H, que contiene una quinasa, y un ATP dona el fósforo, luego de ser hidrolizado por el TF2B. A continuación, la ARN polimerasa 2 fosforilada se desprende de los factores de transcripción y abre la doble hélice del ADN con el sector del gen contiguo al promotor. Se forma la burbuja de transcripción, con lo cual se inicia la síntesis del ARN mensajero. Otro subtema era la regulación de la actividad de los genes que codifican el ARN mensajero. Y el caso es, los mecanismos más importantes para controlar la actividad de los genes tienen lugar a nivel de transcripción. Pues bien, los mecanismos celulares que determinan qué proteína ha de sintetizarse y en qué cantidad operan en varios niveles, aunque los más importantes son los que controlan la actividad transcripcional de los genes. No obstante, puede producirse regulaciones después de sintetizar el ARN durante el procesamiento transcrito primario, como vemos en la imagen. Incluso más tarde, el control de la exportación del ARN del citoplasma o de supervivencia del citosol. O sea, en la imagen vemos un flujo de información genética en una célula eucariota. También es oportuno señalar que el ARN de aproximadamente la mitad de los transcriptos primarios no completa su síntesis. Se ignora si esto se debe a la inexistencia de alteraciones en los procesos de transcripción o si se trata de un mecanismo generalizado de regulación de la actividad genética que opera abortando las transcripciones antes de que la polimerasa 2 arribe a la señal la determinación. Otro caso de este mismo tema es cuando la transcripción de los genes del ARN puede visualizarse con la ayuda de un microscopio eléctrico. Electrónico. Electrónico, disculpe. O sea, como vemos en la imagen, este conjunto se asemeja a un árbol de Navidad. Un árbol de Navidad cuyo tronco corresponde al gen y las ramas a los ARN mensajeros. El alargamiento de las ramas, que son más largas a medida que se alejan de la punta del árbol, indica la dirección de las transcripciones. En el punto en que cada rama se une al tronco se localiza un ARN polimerazado y por lo tanto se forma una burbuja. Si se pudiera realizar una filmación, pues ahí se verían mejor a las burbujas desplazándose desde la punta del árbol hacia el suelo, cada una con su ARN mensajero que se desprende del tronco cuando alcanza su máxima longitud. O sea, la imagen es una micrografía electrónica que nos muestra dos genes transcribiéndose. O sea, no se nota mucho, pero aquí hay como dos arbolitos. Aquí hay un tronco y acá está el otro. Pues bien, los genes que producen ARN mensajero a tan alta velocidad no son muchos, pues la mayoría se transcribe a un ritmo relativamente moderado. Los más lentos inician una nueva transcripción después de concluir la anterior. En estos casos, el gen se vería como un tronco con una sola rama. El ARN mensajero, cuya longitud y posición en el tronco dependerían del instante en que es tomada la micrografía. El siguiente subtema es transcripción del gen del ARN ribosómica 45S. El ARN ribosómico 45S se sintetiza en el núcleo mediante los factores de transcripción. La iniciación de la síntesis del ARN 45 por el ARN polimerasa 1 requiere dos factores de transcripción. El primero, llamado SL1, o sea, por Selectivity Factor, y el otro es el UBF, por Upstream Binding Factor. Pues bien, el primero se asocia al promotor del gen y el segundo al regulador. Luego el SL1 y el UBF se comunican entre sí y ambos con la ADN polimerasa 1 y forman un complejo cooperativo que da inicio a la transcripción. Pues bien, como vemos en la imagen, la transcripción de cada una de las copias del gen ARN ribosómico 45S concluye al arribar el ARN.
la ARN polimerasa 1 a la secuencia de determinación, que es rica en timina. Dado que varias copias del gen se hayan alineadas en tándem, o sea, de 13 a 7, es posible que exista algún tipo de asociación entre la zona de terminación de una copia y el regulador de la copia siguiente. Esto a pesar de estar separados por un tramo del ADN espaciador que no se transcribe. Esta idea en experimentos en los cuales la transcripción de Adrián, una copia, no sé, dime, en sí, tanto disculpe, significa en secuencia. sí. Además, Básicamente la imagen es una sucesión de copias del gen del ARN45S. claro, entonces, pero yo no sé por qué lo usaron en inglés. En español no se dice en tándem, se usa en secuencia, ¿no? Sí, no sé tampoco pues. Y el último subtema es, bueno, había más, pero solo agarré estos, que es la transcripción del gen del ARN ribosómica 5S. Y el caso es, el gen del ARN ribosómico 5S se halla fuera del nucleótido y se activa mediante 3 factores de transcripción. Pues bien, los aproximadamente 2000 copias del gen que codifica el ARN ribosómico 5S se encuentran fuera del núcleo, pero su transcripción es dirigida por la ARN polimerasa 3. Como vemos, la ARN polimerasa 3 es este bulto rosado que actúa cuando los 3 factores de transcripción distintos, que son el TF3A, de TF3A al C, se unen al promotor del gen. El B contiene varios TAF y la subunidad TBP, que es lo que le había dicho antes. La subunidad TBP del TF2D. La síntesis del ARN5S cesa cuando la ARN polimerasa 3 arriba a la secuencia de terminación rica en timinas. Pues básicamente esta imagen es la representación del gen del ARN5S asociado al ARN polimerasa y a sus 3 factores de transcripción, TF3A al C. Adrián, cuando usted... no la quite, no la quite. Ay, perdón. Cuando ustedes hablaban en los seminarios anteriores, que hablaban de comunicación celular, eh, estos factores de transcripción son los que pasan del citosol al núcleo y desencadenan la síntesis de este nucleótido del ARN ribosómico 5S. Sí, ellos están fuera, ellos entran al núcleo una vez que son sintetizados. ¿Es correcto eso? Sí, me parece que sí. O sea que si no están estos factores de transcripción, ese gen, la ARN polimerasa no se puede activar porque lo requiere para poder sintetizar este ARN ribosómico 5S. Estoy conectando la conferencia que ustedes vieron antes con esta, ¿no? Bien. Ok, entonces, ya tenemos entonces lo que es el gen, cómo funciona, cómo se transcribe, y ahora ya tenemos entonces el ARN. Lamentable, lástima que no expresamos mejor. No sé si Fátima, te animas la próxima clase, ahorita pues no va a ser posible, a ver cómo funciona la eliminación de los intrones para preparar el ARN que quede listo para la síntesis de proteína. Porque aunque yo creo que eso es lo que le toca a Génesis, porque estoy leyendo que el procesamiento del ARN le toca a ella. La traducción le tocaría a Kelly y la replicación del ADN le tocaría a Vandenberg. Génesis, Kelly, tenemos 5 procesos. Uno es el gen. ¿Qué es el gen? Ya lo explicó Fátima. La transcripción es producir ARN a partir
del ADN lo acaba de explicar Adrián. Luego viene un procesamiento. El procesamiento es porque el ARN primario no sirve, así como viene del ADN. Tiene que ser procesado, transformado. Entonces, más que Fátima, yo creo que Génesis es la que le toca explicar esa parte, la eliminación de los intrones para que queden los exones juntos y se pueda entonces operar con ese ARN mensajero. Luego, Kelly, tú te tocaría la traducción, es decir, todo lo que es la síntesis de las proteínas a nivel del ribosoma. Y finalmente, a Vandenberg le tocaría la replicación del ADN, cómo se asegura en la célula de que produce una copia idéntica y en caso de que haya mutaciones, como hay mecanismos de compensación, de corrección de ese ADN para volverlo a poner como él estaba. Y con eso pues terminamos lo que se refiere a ácidos nucleicos y su expresión. Entonces, para Génesis y Kelly y Vandenberg, les voy a, aunque eso está en el libro, no es tontería, les voy a pasar de todas una secuencia de cosas que me gustaría que se expliquen para la clase del miércoles que viene. Es posible que entonces el miércoles terminemos y hablaríamos de apoptosis el día viernes de la semana que viene. Es que tengo que decirle a la profesora María Luisa Aguirre que ver si nos ayuda en esa fecha, ¿no? Si no, una fecha posterior. Sí, habíamos dicho que el viernes, Génesis y Kelly el miércoles 18, pero como son 3 horas, es posible que ellas no tomen tanto tiempo y que Vandenberg también tenga que explicar el día miércoles 18. Bien. ¿Vieron lo que les pasé ayer? Del vino. Kelly, ¿lo viste? ¿Cuál es ese del ácido tánico? Ese mismo. No lo entendí porque estaba en ¿qué idioma? Bueno, estaba en otro idioma. ¿No Solo estaba? leí lo que usted puso más abajo. Ah, no estaba en castellano. Yo pensaba No, que... no estaba en castellano. Oye, qué extraño. Déjame ver qué pasó. Ya va. No es ni inglés tampoco. No es en inglés tampoco. Vamos a ver si está en portugués. Francés, creo. En francés. A ver, oye, yo cuando les paso cosas... Ah, está en francés, claro. Dice... El papel de los vinos en sanidad, dice, una nueva estudio establece la hipótesis de un efecto protector de los compuestos del vino contra el coronavirus. El ácido, por aquí dice el ácido tánico. No, pero está en español. De todas maneras lo leo, pues es muy cortito, vamos a compartirlo. El ácido tánico que se encuentra en las uvas y el vino inhibe 2 enzimas clave en el coronavirus. Al entrar en contacto, este último ya no puede penetrar en las células humanas. A finales del año 2020, investigadores estadounidenses demostraron in vitro, o sea, en el laboratorio, que los polifenoles presentes en las uvas y el vino alteran la forma en que el virus SARS-CoV-2 que causa el coronavirus se replica y se propaga. La Universidad Médica de Taiwán ha descubierto que los taninos del vino inhiben eficazmente la actividad de 2 enzimas clave del virus que luego ya no pueden entrar en el tejido celular. De todos los compuestos naturales que probamos en el laboratorio, el ácido tánico es el más efectivo, dijo
a TBBS, Mien Chien Hung, biólogo molecular y presidente de la universidad en Taiwán. También recordó los buenos resultados obtenidos con los taninos, con los tratamientos experimentales con ácido tánico en el 2003, durante la pandemia de SARS-CoV-2. El investigador tiene la esperanza de que pronto se desarrolle un tratamiento farmacéutico. Mientras tanto, recomienda que los ciudadanos consuman alimentos y bebidas ricos en taninos para reforzar su inmunidad. Este es el caso de las uvas, el vino, los plátanos, el té y las verduras. Claro, entonces cuando le das al URL, se pasa a la página en francés seguramente, ¿no? Vitisfera, claro. Pero es la traducción, Adrián. Lo dice en francés, pero es la traducción de lo que acabo de leer. Ok. Bien. Así que a tomar vino, Adrián. No soy de tomar vino. Fátima, ¿te gusta el vino? Sí, esto es bueno. ¿Y Kelly? ¿Qué dice Kelly? Kelly está calladita hoy, dice que no le funciona el micrófono. Hola, biólogo, buenos días. El vino, pues, por ahí más o menos. Por ahí más o menos. Aquí en Ecuador no son muy tomadores de vino, ¿no? Aquí lo que toman es más cerveza, ¿no? Cerveza y sobre todo currincho. Pero el currincho no tiene taninos. Por cierto, que el vino blanco tampoco sirve, eso no lo menciona en el artículo, porque el tanino no está en la uva, está en la corteza de la uva. Entonces, cuando el vino tinto se prepara, la uva se exprime, pero se deja con la cáscara. Y es la cáscara la que tiene el tanino. Entonces, tomar vino blanco no tiene los mismos efectos que tomar vino tinto. El rosado tampoco. Tiene que ser tinto solamente, Kelly, así que ya sabes. Creo que el vino era saludable también porque tenía antioxidantes. Sí, yo he leído muchas veces que el vino es un licor que tiene muchas propiedades beneficiosas. Es lo que se llamaría nutracéutico, porque aunque no es, bueno, tiene azúcares, pero tiene un montón de sustancias, es como el chocolate, que tiene muchas sustancias cuyos efectos se han ido descubriendo progresivamente. Pero justamente esta es una de las líneas que me gusta no de la asignatura, de la carrera de biología molecular, el área dedicada a los alimentos. Cómo podemos ir descubriendo sustancias o biológicamente activas que pueden funcionar como antibióticos, como bacteriostatos, como venenos y como anestésicos, pero también como nutracéuticos. Descubrir la presencia de sustancias en los alimentos que tienen unos efectos beneficiosos. Muchas veces no se expresan tan claramente porque la concentración es muy baja, pero cuando uno logra aumentar su concentración, entonces consigue que haya un efecto mucho más manifiesto. Y es cuando se pueden sintetizar y recomendar pues su uso. Por ejemplo, antes no era tan común que la gente tomara pastillas de aceite de pescado, como ahora uno puede conseguir en las tiendas naturistas pastillas, píldoras de aceite de pescado que tienen un alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 6, omega 7, 9, omega 3. Entonces, ojalá que alguno de ustedes se anime a trabajar en estas cosas como tesis, ¿no? En la determinación de sustancias biológicamente activas en productos alimenticios. A veces alimenticios como por ejemplo el banano.
o algunos peces, o las algas, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, si no hay más comentarios por parte de ustedes, vamos a parar la clase y nos vemos entonces el miércoles con los seminarios que faltan. ¿Algún comentario o Listo, paramos? profe. No, no. Ya. Bueno, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.